Hola, hoy vamos a estar tratando el tema patologías de la pleura. Es un tema que es muy importante conocer y saber manejar en el quehacer kinésico. Es un paciente que porte patología de pleura que lo vamos a poder estar tratando desde la sala de terapia intensiva, una sala de clínica médica, una guardia de shock room, ¿sí? Así que es importante que la sepamos manejar. Vamos a arrancar por conocer la pleura, ¿sí? Anatómicamente sabemos que es una membrana, es una estructura serosa que recubre al pulmón. Está formada por dos placas, ¿sí? Una pleura parietal, que es la que va a estar recubriendo toda la cara interna del tórax, y una pleura visceral, que es la que recubre la superficie del pulmón, el mediastino y la cara superior del diafragma. Y en el medio vamos a encontrar el espacio interpleural, que es un espacio cerrado, que vamos a encontrarnos con el líquido interpleural en el medio. Y a su vez, también tenemos que conocer que la pleura se va a unir, ¿sí?, al ilio mediante lo que es el ligamento pleural. Acá podemos ver en la imagen lo que decíamos recién, ¿sí?, las dos placas de la pleura, ¿sí? La vemos, la pleura visceral, la pleura parietal, y vamos a ver acá lo que les mencionaba recién, ese espacio interpleural, que ese espacio es un espacio virtual, ese espacio no es real, ¿sí? Eso es importantísimo que lo sepamos y que lo entendamos. La pleura va a estar irrigada, la pleura parietal, por tanto vasos arteriales como venosos, que son los intercostales posteriores, la torácica interna, intercostal superior, la pericardiofrénica y los vasos frénicos superiores. Y la pleura visceral va a tener irrigación arterial de las bronquiales, pero va a tener también la influencia de las venas pulmonares. En cuanto a lo que es la inervación, que esto también es bastante importante, la pleura parietal está inervada por los nervios intercostales, frénico y vago, y a su vez la acompañan los que son las fibras simpáticas sensoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que la pleura parietal es muy sensible al dolor, ¿sí? Tiene mucha sensibilidad frente al dolor. Mientras que la pleura visceral está inervada por todos los plexos nerviosos pulmonares que reciben aporte de vagos y torácicos, pero no tienen sensibilidad. Por lo tanto, muchas veces cuando el paciente refiere el dolor pleurítico y muchas manifestaciones de dolor, en realidad está directamente relacionado, vinculado a lo que es la pleura parietal. Bien, yo les mencionaba recién que las pleuras, en ese espacio interpleural hay un líquido, ¿sí?, y que ese espacio en realidad es virtual. Ese espacio en realidad no es real, y cuando es real es justamente cuando estamos frente a una patología. La presencia de ese líquido lo que hace es facilitar el movimiento, ¿sí?, de los pulmones, donde vamos a encontrar que esto se da en un equilibrio entre las fuerzas viscoelásticas y no elásticas del sistema respiratorio. Si bien decíamos que ese espacio es virtual, ¿sí?, eso es porque las placas, las dos pleuras, van a estar bajo presión negativa. La presión negativa más o menos oscila respirando a capacidad residual funcional de -3 a -5 centímetros de agua de presión, ¿sí? Eso es lo que permite que se mantenga ese espacio virtual. Y me parece interesante agregar que muchas veces, frente a determinadas maniobras de Valsalva, la presión puede llegar a generarse, puede haber presiones que superen los 40 centímetros de agua, ¿sí? Y ahí es donde podemos muchas veces, frente a determinadas situaciones, generar una ruptura en alguna de estas dos placas. Bien, algo importante que también tenemos que saber manejar y entender
es el tema del líquido pleural, ¿sí? El líquido pleural es un ultrafiltrado del plasma. La producción que solemos tener, la cantidad de líquido, es variable para cada tamaño de pulmón, es decir, la producción más o menos es de 0,3 mililitros por cada kilo peso, ¿sí?, del paciente. Y es importante también tener en cuenta que este líquido, ¿sí?, va a aportar una cantidad, una concentración de proteínas que, si bien la tiene, es baja esa concentración, ¿sí? Hablamos de 1 gramo decilitro. Bien, acá justamente les quise dejar esta imagen que me pareció interesante. Ahí en celeste en el centro tenemos el espacio pleural. Vamos a encontrarnos más en rosado, acá sobre la derecha, el espacio, lo que sería el intersticio pulmonar, y sobre el otro lado vamos a encontrar lo que sería el intersticio extrapulmonar o parietal. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta, y en función a lo que venía explicándoles recién, es que el líquido pleural, ¿sí?, se va a producir y se va a absorber principalmente en la superficie parietal, ¿sí? Esto es importante, ¿sí?, sobre todo porque acá vamos a tener que tener en cuenta, por un lado, lo que es la presión hidrostática, ¿sí?, y por otro lado, la presión oncótica que van a generar las mismas proteínas que porta el líquido, ¿sí? Esto tiene que estar en equilibrio. Cuando no ocurre, muchas veces es cuando luego sobrevienen o que haya mayor producción o menor reabsorción del líquido, y ahí es donde empiezan a aparecer los famosos derrames pleurales, ¿sí? Un dato interesante que tendríamos que tener en cuenta: la reabsorción del líquido, ¿sí?, el responsable de la reabsorción son los vasos linfáticos, ¿sí? Y los vasos linfáticos los vamos a encontrar sobre la pleura parietal. Bien, como les decía recién, a veces hay un desequilibrio entre esas presiones, ¿sí? Y puede haber o una excesiva producción o una inadecuada reabsorción del líquido dentro del espacio pleural, y ahí es donde vamos a generar el derrame pleural. Tenemos que tener en cuenta que el derrame pleural, ¿sí?, puede darse o del tipo de derrame transudado o del tipo de derrame por líquidos por exudado. Y acá hay una cuestión importante o interesante, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de transudados estamos hablando de líquidos que se van a producir por alteraciones en las presiones, tanto microvasculares como oncóticas del plasma, pero el líquido, en este caso, es un líquido que tiene baja concentración de proteínas y que por lo general se debe a líquido del tipo no inflamatorio, por eso decimos que la pleura se mantiene sana, mientras que los exudados se van a dar por alteraciones de la permeabilidad de la pleura y tanto del flujo linfático, pero en presencia de patología, es decir, pueden ser de origen de procesos infecciosos, procesos neoplásicos o malignidad, o tromboembolismos pulmonares. En este caso, cuando nosotros mandamos a analizar el líquido, vamos a encontrar que tiene mayor carga proteica y por lo general responde a patología, ¿sí? O sea, a líquido de tipo inflamatorio. Bien, en cuanto a lo que es el derrame transudativo, ¿sí?, como les decía recién, recuerden que no responde a una causa inflamatoria, ¿sí? Por lo general se va a dar porque exista un aumento
de la presión hidrostática capilar. A su vez hay una disminución de la presión hidrostática dentro del espacio intersticial y a su vez disminuye la presión oncótica del plasma, ¿sí? Por tal motivo es que va a haber un flujo linfático convolcado hacia el exterior, que obviamente es inadecuado, o hacia el interior y es en exceso. Y acá es donde empieza a generarse el derrame pleural. Ahora bien, el derrame exudativo, ¿sí? Este sí se va a dar por aumento de la presión capilar, va a haber también un aumento de la presión oncótica del espacio intersticial y esto lo que hace es generar una alteración del flujo, ¿sí? Por lo cual se genera una alteración, ¿sí?, de los linfáticos diafragmáticos que van a dejar de reabsorber el líquido y por tanto se va también a generar un derrame convolcado hacia el espacio pleural. Dentro de esos derrames exudativos vamos a encontrar el derrame pleural infeccioso, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver un poquito más detalladamente. Tenemos al derrame paraneumónico, es el derrame pleural que se va a dar en el contexto o asociado a un proceso neumónico, ya sea bacteriano o por un absceso pulmonar o por bronquiectasias. Ahora lo vamos a ver un poquito más en imágenes, pero suele verse sobre todo como está acá es más frecuente en las neumonías bacterianas. No solemos ver tantos abscesos, si bien hay, pero las neumonías bacterianas muchas veces presentan derrames paraneumónicos. Y otro caso es la TBC pulmonar. TBC, recuerden, la tuberculosis pulmonar, que se va a expresar también como un derrame exudativo y también no es muy frecuente, pero lo podemos llegar a encontrar. También dentro de los exudativos tenemos al derrame pleural maligno, ¿sí? El derrame pleural maligno es lo que llamamos sería por los procesos neoplásicos, ¿sí? Acá aparece el carcinoma, otro también en una línea por debajo más frecuente son los mesoteliamas pleurales y puede darse también por afecciones en la pleura en los linfomas y por derrames pleurales paramalignos. Bien, cuando nosotros vemos una imagen radiológica vamos a ver presencia de un derrame. La realidad que hasta que uno no punza ese derrame, no toma una muestra de ese derrame, no podemos pasar a interpretar el contenido del líquido, ¿sí? Cuando nosotros punzamos el líquido y el líquido viene de característica cerosa, decimos que estamos frente a un hidrotórax. Si el líquido que viene es un material infeccioso, es decir, del tipo purulento, tipo pus, vamos a ver, es bien opaco, decimos que estamos frente a un empiema. Puede ser del tipo quiloso. Generalmente el quiloso es cuando tenemos afección linfática y lo vamos a pasar a denominar quilotórax. Y cuando punzamos y el material que viene es hemorrágico, sangre, decimos que estamos frente a un hemotórax. Puede darse también en combinación también los hemotórax junto con neumotórax también, ¿sí? Ahora, eso se da en el contexto de traumatismos, por lo general. Como veíamos recién, tanto ya sea por exudado o por transudado, hay muchas causas de derrame pleurales, ¿sí? Acá tenemos una nómina bastante completa, ¿sí?
Hay algunas que no hemos nombrado, ¿sí? Pero por ejemplo, bueno, tenemos las infecciosas, como nombramos recién, los paraneumónicos, las tuberculosis, las neoplasias, las insuficiencias cardíacas congestivas, las embolias pulmonares, cirrosis, hipoproteinemia, las pancreatitis también, insuficiencia renal crónica, abscesos diafragmáticos, lupus, dentro de las etiologías más conocidas. Eh, Cuando vemos, ahora vamos a empezar a ver un poquito más las imágenes, pero cuando vemos la presencia de un derrame pleural, otra, más allá de determinar la cantidad, de determinar el material que está generando la ocupación de la pleura, tenemos que pasar a clasificarlo en un derrame pequeño, un derrame moderado o un derrame masivo, y acá lo que estamos hablando es de la cantidad de líquido que está generando la ocupación de la pleura. Esto es muy importante para la conducta que se va a tomar de tratamiento. Bien, cuando nos encontramos con un paciente con derrame pleural, ¿sí? Lo vamos a ver al paciente, ¿sí? Desde la clínica, que se va a encontrar con dificultad respiratoria, muchas veces van a respirar con taquipnea, van a ir a buscar el mismo paciente en la posición de ortopnea para poder ventilar mejor, van a saber que tienen respiración bucal, hay tiraje, ¿sí? Intercostal. Desviación traqueal la vamos a poder llegar a ver en un caso muy masivo, muy grande y bajo una imagen, pero no desde la clínica propiamente dicha a la evaluación, ¿sí? Eh, Algo que es muy importante, que quizás a veces no aparece en la descripción en los libros, pero suele ocurrir y es muy patognomónico en los pacientes con derrames pleurales, sobre todo los moderados o graves, más que nada el moderado, que el cambio de posición del paciente, pasar por ejemplo de estar, qué sé yo, hablando de un paciente con una cabecera a 20 grados de la cama, donde presenta mucha dificultad, al cambio de la posición refiere una dificultad ventilatoria, pero cuando el paciente uno lo deja en reposo un par de minutos, esa dificultad va cediendo. Tiene que ver con lo que el líquido se va acomodando, y por eso decimos también que el paciente va a buscar mucho lo que es la posición de ortopnea para poder ventilar, ¿sí? Pero bueno, eso es más observable desde la clínica y del trabajo al lado del paciente. Cuando vayamos a palpar al paciente, vamos a ver que hay una disminución o ausencia de las vibraciones vocales, ¿sí? También vamos a ver que disminuye tanto la expansión torácica como la elasticidad del tórax. Conforme a esto, nos vamos a basar, sobre todo cuando hablamos de patologías de la pleura, acá sí vamos a recurrir mucho a la percusión. La percusión va a ser un componente que nos va a ayudar bastante para trabajar en estos pacientes, para hacer un análisis semiológico, y sobre todo cuando percutimos estas áreas que están tan disminuidas, vamos a ver que se presenta una matidez, sobre todo en la zona del derrame, ¿sí? Y el área limítrofe entre el área entre lo que sería el derrame y el área de pulmón, que está bien ventilada, percibimos una submatidez contra una hipersonoridad, ¿sí? En todo lo que es el lado homolateral, ¿sí? Cuando vayamos a auscultarlo al paciente, vamos a ver que va a haber disminución o ausencia del murmullo vesicular, ¿sí? Recuerden que la entrada y la salida del aire prácticamente se escucha muy bajo o ausente, pero puede acompañarse por ya sea soplos pleuríticos y soplos tubarios, ¿sí?
Eso es importante para considerarlo al momento de hacer una semiología, ¿sí? Y la famosa pectoriloquia áfona. Bien, acá tenemos una imagen, ¿sí? Una radiografía del paciente con derrame pleural, ¿sí? Es una digital, se ve muy bien. Y vamos a empezar a detallar, ¿sí? Eh, Claramente el derrame lo vamos a encontrar sobre el lado izquierdo, ¿sí? Y acá aparecen un par de signos que ahora después se los voy a volver a remarcar, pero muchas veces se puede llegar a ver como un descenso o un aplanamiento diafragmático. El espacio intercostal a veces puede encontrarse aumentado y dependiendo de lo que es el tamaño del derrame, puede llegar hasta encontrarse un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Pero acá lo más importante, que es lo que tenemos que ver cuando vemos una placa para entender que estamos frente a un derrame pleural, es que vamos a tener borramiento de los senos, ¿sí? En este caso, borramiento del seno costofrénico izquierdo y cardiofrénico izquierdo, ¿sí? Fíjense que si vemos el lado derecho se ve perfecto el seno, los senos están bien conservados, tanto el cardiofrénico como el costofrénico, pero cuando me voy del lado izquierdo desapareció. Y me da acá una imagen como amuñonada del pulmón, ¿sí? Bien. Que yo vea ocupación del seno, o sea, vamos a traducir. Ocupación es que lo voy a ver radiopaco, es decir, no lo veo. Y no lo veo porque está ocupado por líquido. Fíjense cómo la densidad del líquido que vamos a encontrar en la base, como el corazón, que también es un músculo y tiene sangre adentro, fíjense cómo la densidad se hace prácticamente homogénea, ¿sí? Y ahí es que me da esta característica de conservarse una imagen amuñonada del pulmón, pero los senos totalmente borrados. Bien, acá es lo que les quería mostrar. Muchas veces le podemos pedir al paciente placa de perfil y una placa de frente, y a veces en las placas de perfiles aparecen estas pequeñas medialunas que hacen lo que llamamos el signo del menisco, ¿sí? Ahí está bien marcadita con la flecha amarillita. Y como les mostraba recién, ¿sí? Ese signo que yo les decía da la impresión bien de redondeada, de un pulmón amuñonado, ¿sí? Esto es lo que llamamos el signo de la silueta. Fíjense que esta placa, que es un poquito con menos definición que la anterior, se ve perfecto. El borramiento de los senos, acá los vemos perfecto, ¿sí? Seno costofrénico y cardiofrénico derecho están bien conservados, pero en este caso del lado izquierdo no lo podemos ver. Bien, ahora pedimos una tomografía al paciente, ¿sí? Otro estudio complementario que les va a ayudar. Acá lo que tienen que tener en cuenta, que si bien no lo dije antes, lo vuelvo a decir, o lo digo, perdón, es fundamental el estudio complementario, la radiología, la imagenología, ¿sí? Nos acercan prácticamente al diagnóstico, ¿sí? Bien, si yo a mi paciente, ¿sí? Acuérdense, estábamos del lado izquierdo. Acá, bueno, tiene un par de componentes más, pero vamos a lo más importante. Si yo pido una imagen tomográfica, vamos a ver el campo derecho bien aireado, totalmente aireado, bien completo. En cambio, del lado izquierdo me voy a encontrar justamente la presencia del líquido. Recuerden que el líquido, por gravedad, va a ir siempre hacia abajo. O sea que si yo acuesto al paciente, como es en este caso, el líquido se va a ir hacia abajo. Si yo lo pusiera en decúbito lateral, probablemente voy a ver un volcado
hacia el lado del mediastino, ¿sí? Pero en este caso está bien organizado sobre la base, perdón, sobre la columna posterior del pulmón. Y después, algo que me parece súper interesante y que está empezando a ser una herramienta que está al alcance del kinesiólogo y que de hecho hay muchos cursos de formación y de capacitación para que nosotros, es un estudio que podemos hacer, que es la ecografía, es un estudio donde no estamos irradiando al paciente y podemos tener una observación directa en el lado de la cama del paciente con un ecógrafo y podemos llegar a analizar o a evaluar ese pulmón, hacer una ecopleura, ¿sí? Una ecografía del espacio pleural y poder ver si tiene o no presencia de la ocupación del líquido. Puede ser de aire también, pero la imagen es diferente. Acá les pongo, tienen la imagen sobre la izquierda, acá tenemos la imagen de una ecografía de tórax normal, ¿sí? Vamos a ver las pleuras, ¿sí? Acá tenemos la parietal, acá tenemos la visceral, ¿sí? Y acá tenemos el espacio pleural. Acá una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la ecografía es un estudio más dinámico, ¿sí? No es estático como vemos en la tomografía o en la radiografía, y a la evaluación nos va a permitir ver bien en dinámico el desplazamiento de las pleuras. O sea que esto es una eco normal. Una eco patológica, ¿sí? Una ecografía patológica nos puede dar este tipo de imagen, donde voy a tener la pleura parietal, la pleura visceral y en el centro todo lo que vemos acá es presencia del líquido. Que este caso el líquido está bastante organizado, ¿sí? Si yo veo la placa de al lado, miren, nos desplazamos para el otro costado, vamos a ver que el líquido se va a encontrar con tabiques, ¿sí? Es lo que se llaman derrames loculados o tabicados, ¿sí? Estos son mucho más complejos, esto directamente ya no es que se punza, se drena y listo, porque yo cuando punzo y dreno, puedo estar drenando solo un tabique y no la totalidad. Esto hay que ir directamente a cirugía, quirófano, donde se hace la ruptura de estos tabiques y el drenaje de ese derrame que está loculado. ¿Sí? Bueno, y acá les pongo los tres tipos de estudios que les acabo de mostrar, ¿sí? Para que lo podamos comparar y ver las diferencias, ¿sí? La realidad es que tanto con la placa de tórax y la ecografía son estudios que son portátiles. La diferencia es que en la placa quizás tenemos irradiación a diferencia de ecografía que no, ¿sí? Y directamente la tomografía hay que trasladarlo al paciente, ¿sí? La tomografía nos va a tirar una información mucho más precisa, mucho más completa que los otros dos estudios, pero para pequeños derrames, a veces, o para acercarnos al diagnóstico, es fundamental. Inclusive, cuando tenemos que punzar esa pleura para sacar el líquido que está atrapado, se utiliza la ecografía para ir al punto y ver bien precisamente dónde es que vamos a punzar para hacer una extracción correcta del líquido. ¿Sí? Bien. Acá, como les comentaba antes, tenemos el derrame pleural infeccioso, ¿sí? O el paraneumónico. Fíjense que acá, bueno, acá arriba es una tuberculosis, ¿sí? Y para allá aparecen signos de calcificación, ¿sí? Tenemos puntos de calcificación y un área de derrame, ¿sí? En cambio acá abajo, fíjense que tenemos pacientes y la placa de tórax,
tenemos presencia de infiltrados, ¿sí? Acá estamos frente a un foco neumónico y en paralelo, por eso es paraneumónico, en paralelo al foco neumónico vamos a encontrar el derrame. Esto es muy común verlo en las neumonías bacterianas, ¿sí? Tipo las neumonías por neumococo. Y acá al lado vemos un tomo, ¿sí? De este paciente. ¿Ven? Cómo queda bien organizado el derrame. Bien, ¿qué tratamiento se le va a dar a estos pacientes? Bien, obviamente que si el paciente presenta dificultad respiratoria y tiene desaturación, lo primero que vamos a hacer es cubrirlo con oxígeno suplementario, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces vamos a tener que recurrir, dependiendo del tipo de derrame que tengamos, vamos a tener que recurrir a la toracocentesis. ¿Qué es la toracocentesis? Es la punción, ¿sí? A través de una aguja, jeringa, se punza la pleura y se extrae el líquido, ¿sí? Es una técnica entonces que nos va a permitir extraer el líquido o el aire que haya quedado atrapado, ¿sí? En el espacio pleural. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando se punce un derrame pleural es que vamos a ir, muchas veces lo que hacemos si no tenemos ecografía para hacer la punción guiada, a veces en algunos casos esa punción se hace bajo tomografía si es compleja, pero si no lo que se hace es ir percutiendo al pulmón de arriba hacia abajo y lo que vamos a ver es que arranca con hipersonoridad, empieza a aparecer una submatidez y una matidez, ¿sí? Ahí la submatidez nos está marcando el límite de donde está iniciando o sea, el borde superior del derrame, para lo cual lo que se hace por lo general es bajar 2 costillas o 2-3 traveses de dedo por debajo de esa submatidez hacia la matidez y ahí es donde se va a generar la punción del líquido. Por lo general el líquido se punza primero para poder determinar qué tipo de líquido, de qué tipo de derrame tengo, hay que mandarlo a analizar, ¿sí? Y, o sea, ahí me estoy llegando al fin diagnóstico y también con fines terapéuticos para liberar a esa pleura y que pueda mejorar la respiración, la ventilación de ese paciente. ¿Sí? Acá tenemos cómo se identifica el sitio de punción y yo acá miren, les pongo, tienen la imagen de una toracocentesis, se pincha, ¿sí? Se va a punzar, primero el área tiene que estar, se le coloca anestesia local, lidocaína al 2%, obviamente que todo esto está séptico, está limpia la zona, por lo general se deben colocar campos estériles, ¿sí? Pero acá lo que pueden ver es que se punza y se va extrayendo el líquido. Si ustedes se fijan, la calidad de este líquido es un líquido opaco, ¿sí? Bien, es un ceroso opaco, es más bien purulento, tiene contenido de piocitos. Bien, ese líquido correspondería a un empiema, ¿sí? Y lo que se puede hacer es, inicialmente es una toracocentesis, y si el líquido se sigue produciendo o es muy masivo, lo que se hace, o vuelve a coleccionar líquido, lo que se hace es colocar un tubo de avenamiento pleural, ¿sí? Acá tienen el ejemplo, ¿sí? La parrilla, la aguja, se punza, y se va a colocar una llave de 3 vías, que es una llave que va a permitir direccionar y poder sacar el líquido sin generar diferencias de presiones dentro del espacio pleural.
Acá les agregué un video que probablemente lo van a poder ver ustedes, ¿sí? Que justamente detalla bien cómo es todo ese procedimiento bueno, ahí ya está preparado para que lo vean, cómo se realiza una toracocentesis. Bien, está cargando. Bien, bueno, esa era la toracocentesis. La realidad es que cuando uno libera ese espacio, se toman las muestras para mandar a analizar, pero el pulmón vuelve a coleccionar líquido, lo que se hace es, mediante una técnica quirúrgica, se coloca un tubo, que esa técnica es la colocación de tubos de avenamiento pleural, donde, bueno, se coloca o se va a insertar dentro del, del espacio pleural el tubo, se conecta a un frasco. Puede ser que el avenamiento pleural no solamente se haga para los derrames, también es un procedimiento que se haga para los neumotoras. Y la idea es drenar ese contenido para volver a hacer virtual al espacio pleural. ¿Sí? Acá tienen la imagen, ¿sí? Se va a colocar el tubo al espacio pleural. A su vez el tubo va conectado a un frasco, ¿sí? El frasco va a tener agua de base, ¿sí? Va a generar el efecto de presión negativa y va a ir permitiendo que vaya saliendo el líquido, ¿sí?
Bien, ahora vamos al neumotórax, ¿sí? Acá lo que ocupó el espacio pleural ya no es líquido, ahora estamos hablando de una ocupación con aire, ¿sí? Muchas veces la entrada del aire al espacio pleural puede darse o desde el exterior, ¿sí? O desde el pulmón, ¿sí? Cuando entra el aire al espacio pleural, lo que va a ocurrir es que la parrilla costal se va a expandir y el pulmón se va a colapsar. Dentro de los neumotórax, ¿sí? Dentro de lo que es la etiopatogenia, podemos reconocer al neumotórax espontáneo, al neumotórax traumático y el que no está descrito acá, pero que lo van a ver quizás que aparece en muchas bibliografías, es el iatrogénico. El iatrogénico es por accidente, ¿sí? Por lo general suele ocurrir cuando se colocan accesos vasculares subclavios, o puede darse, por ejemplo, por una lesión en tráquea o por lesiones en esófago por mediastino, ¿sí? Bien, ocurren accidentales. Dentro de lo que hablamos como espontáneo, ¿sí? Es aquel que se va a dar por lo general, o sea, muchos dicen no hay una causa aparente, pero está más que descrito que la causa más habitual de los neumotórax espontáneos se deben a las rupturas de bullas de ubicación subpleural, ¿sí? Esos famosos tórax longilíneos, flacos, largos, ¿sí? Y después tenemos el traumático, que son resultantes de lesiones, ¿sí? Y acá es donde tenemos el traumático que se da por neumotórax cerrado simple o el neumotórax abierto. El cerrado simple es el que se dé por ruptura alveolar o de la vía aérea, ¿sí? Es el barotrauma que nombramos nosotros constantemente, que es la lesión que podemos llegar a generar por por la mala programación de un respirador, por utilizar excesos de presiones a la hora de ventilar. Son las causas más frecuentes. Puede haber más, sí, seguramente, pero esa es la más frecuente. Y después tenemos los neumotórax abiertos que se dan por heridas punzantes o penetrantes que son del exterior hacia el espacio pleural. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de lo que sería un neumotórax traumático, ¿sí? Generalmente y muchas veces cuando hay traumatismo sobre contusiones, lesiones o fracturas de la parrilla costal, muchas veces el hueso, ¿sí? Es muy filoso y termina generando la perforación de la pleura y ahí es donde se termina generando por traumatismos el neumotórax, ¿sí? Muchos de estos casos son los que les mencionaba al inicio, que se van a presentar con neumotórax y a su vez con hemotórax. Por eso cuando se nos presentan dos contenidos diferentes dentro del espacio pleural, lo vamos a ir o sea, lo definimos según el contenido. En este caso sería un hemoneumotórax. Bien, dentro de las posibles causas de que pueda generarse un neumotórax, desgarro de las paredes mediastínicas, ruptura de bullas subpleurales por mala programación con la ventilación mecánica, atelectasias aspirativas, por neumonías, por cirugías, por iatrogenia o traumatismos, entre otros. Bien, ¿cómo se va a presentar el paciente clínicamente? Tenemos que tener en cuenta que el paciente está con una limitación para respirar, está entrando su pulmón a estar en colapso y a su vez recuerden que tiene expansión de la caja. Por lo tanto, acá en realidad la clínica va a ser variable según el tamaño del neumotórax que tenga ese paciente.
va a iniciarse con taquipnea, taquicardia, disnea, ¿sí? Dolor al ventilar, que si bien no está escrito es algo que es muy característico, por eso les remarqué al inicio esto a considerar que la pleura parietal tiene mucha sensibilidad, ¿sí? Por lo tanto duele. Vamos a encontrar al paciente con ingurgitación yugular, arritmias, ¿sí? Puede haber distensión abdominal también, ¿sí? Si el paciente está conectado al respirador, van a ver que el paciente empieza a ponerse asincrónico. Nosotros en un intento de querer pensar, podemos pensar quizás que se está mal adaptado a la pseudoanalgesia, y empezamos a querer acomodar las variables de pseudoanalgesia, vamos a querer ir modificando el respirador, pero nos vamos a dar cuenta que por más que empecemos a querer modificarlo, el paciente no se acomoda y maneja presiones muy altas, presiones máximas o presiones picos muy altas en el respirador, ¿sí? Y acá hay algo que es importante, ¿sí? Recuerden lo que les estaba contando antes, ¿sí? El pulmón se va colapsando, se va expandiendo la caja. Cuando voy a hacer una semiología en el paciente, me voy a encontrar que no hay murmullo vesicular o está muy disminuido, casi ausente, y cuando lo vamos a percutir, presenta hipersonoridad, ¿sí? Esto es importante. Es como les dije al inicio, la percusión es una herramienta semiológica que nos va a ayudar muchísimo en pacientes con patología de pleura. Ahora, ¿qué pasa si el neumotórax es más grande? ¿Sí? Si el neumotórax es más grande, el colapso del pulmón va a ser mayor, la expansión de la caja va a ser mayor todavía. Vamos a llegar a poder observar que se puede desviar la tráquea. La frecuencia cardíaca al principio está aumentada, pero conforme empieza a colapsarse el pulmón, estamos colapsando, estamos generando presión sobre el corazón y vamos a ver que empieza a caer la frecuencia cardíaca. Nos va a ocurrir lo mismo con la presión arterial. Al inicio, por la dificultad, el dolor que presenta el paciente, lo vamos a encontrar hipertenso. Pero si el pulmón empieza a colapsarse, comprime al corazón, empieza a caer el gasto cardíaco, cae el llenado y por ende voy a tener repercusión hemodinámica que lo voy a ver reflejado en una caída de la presión arterial, ¿sí? Va a empezar a entrar en apnea por momentos, disminuyen los movimientos torácicos y tiene una marcada asimetría del tórax. ¿Qué significa esto? Van a ver que el lado afectado, al lado donde se encuentra el neumotórax, lo vamos a encontrar bien expandida la caja. O sea, como lo solemos llamar muchas veces, el tórax está abombado, ¿sí? Lo van a ver más grande un lado con respecto al otro. Eso es una asimetría. Tanto el lado derecho como izquierdo no son simétricos, ¿sí? Bien. Va a presentar palidez, va a presentar una disminución en los ruidos respiratorios, como les decía antes, ¿sí? Empieza a caer los ruidos, no escucho, puedo llegar a no percibir al murmullo vesicular, a veces confunde porque lo escucho muy alejado o por reverberancia de la caja y me da la sensación que... Y si es muy grande, puede llegar a presentar también enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es cuando el aire que no encuentra una vía de escape, ¿sí? Y está, vamos a decir, como el globo inflado, el espacio pleural está sumamente inflado, el aire empieza a discurrir y pasa a través de la piel, ¿sí? Por eso podemos llegar a encontrarlo y lo vamos a ver en las imágenes, que hay aire en el tejido subcutáneo. Bien, obviamente que vamos a tener trastornos del estado ácido-base, ¿sí? Igualmente, sin llegar a estar tomando una muestra de gases arteriales en el momento,
y sobre todo frente a la urgencia, vamos a ver que hay una marcada desaturación con las variantes que les mencionaba en un monitor de la taquicardia, que después entra en bradicardia, una hipertensión que empieza a entrar en hipotensión, caída marcada de la saturación, y esto me está indicando que este paciente está entrando en un grado de neumotórax, atención, es un neumotórax masivo. Acá tienen las cantidades, ¿sí? El neumotórax en realidad sí lo podemos clasificar por grado 1, 2, 3, y hay quienes también hablan algunas clasificaciones de un grado 4. La diferencia entre el grado 3 y el grado 4, que el grado 3 es estable todavía hemodinámicamente y el grado 4 es inestable, ¿sí? Pero esto tiene que ver con las coincidencias, ¿sí?, de lo que sería el borde pleural respecto de la línea medio clavicular, ¿sí? Acá tienen, acá les marcamos, ¿sí?, lo que sería la línea medio clavicular, y acá en el punto B tenemos lo que sería justamente el borde pulmonar, ¿sí?, la distancia. Acá tienen un grado 1, es un neumotórax chiquitito, ¿sí?, es una ocupación del 10 al 20%, un grado 2 del 21 al 40%, es moderado, y acá tienen un grado 3 que es mayor al 40% de la ocupación del espacio pleural, y en este caso por aire. Bueno, y acá tenemos, vamos pasando a los estudios complementarios. Acá tenemos la radiografía, ¿sí? Acá tenemos un neumotórax simple, ¿sí? Me atrevería a decir que es un grado 2, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que tengo que ir a ver acá? ¿Qué es lo que voy a ir a buscar? Primero, la línea de la pleura. Parece fácil o no, después quizás en sus clases sincrónicas con sus profes, cada uno lo va a poder debatir un poquito más, pero si ustedes se fijan, acá se ve, se ve perfecto, si me siguen el punterito, ahí van a ver la línea de la pleura hasta abajo, ¿sí? Bien, eso es lo primero que me está indicando que hay una alteración de tipo pleural y que es un neumotórax. Después lo otro que vamos a ver es que en el espacio pleural, ¿sí?, va a cambiar, voy a tener una radio lucidez, va a estar súper, hiper radiolúcido, pero que va a haber ausencia de la trama pulmonar, ¿sí? No voy a ver tramado pulmonar. Se ve bastante bien. Puede aparecer también aplanamiento de la cúpula diafragmática, ¿sí? Podemos ver pronunciamiento del seno costofrénico, ¿sí? Ahora vamos a ver esto es simple, ¿sí? Pero si es simple, a veces llegamos a ver hasta ahí, no tenemos mucho mayor detalle. Recuerden que el lado derecho, ¿sí?, sobre todo, tendríamos que tener más elevada este hemidiafragma, ¿sí?, por la presencia del hígado, ¿sí? Y sin embargo es mucho más baja con respecto a la izquierda, ¿sí? Eso es importante para marcarlo. Vamos a ver otra placa, y acá tienen una placa muy interesante. Esto es un neumotórax, atención, acá vamos a ver un poquitito más de detalles, ¿sí? Entre los detalles que vamos a ver acá, primero, es más, yo les muestro la placa y por lo general me dicen que el lado afectado es este, ¿sí? Y la respuesta es no, el lado afectado es este, ¿sí? ¿Por qué? Primero, si quieren ir a buscar la línea de la pleura, prácticamente no la encuentro porque es un masivo. Está demasiado expandido, no expandido, perdón, está demasiado, la caja está expandida y está muy colapsado el pulmón. Y fíjense cuánto se infló
cuánto se llenó de aire este espacio pleural, que termina generando desviación de la tráquea. Miren cómo se desvía la tráquea, desvía el mediastino, ¿sí? O sea, este pobrecito parece, el lado derecho parece el afectado, pero en realidad lo están comprimiendo, ¿sí? La cúpula diafragmática quedó aplastada, totalmente aplanada, ¿sí? Miren el agrandamiento de los espacios intercostales, ¿sí? Y lo que decíamos antes, no tengo trama pulmonar. De este lado sí la veo la trama, ¿ven? Esa imagen tipo jaspeadita que la podemos ver en todo el pulmón derecho. Bueno, acá fíjense que es como un negro liso, ¿sí? Un gris, un negro liso, ¿sí? Y obviamente la hiperradiolucidez que vamos a tener, ¿sí? Por lo general, cuando ustedes piden una radiografía, tienen una sospecha de neumotórax y le piden al radiólogo que les haga una imagen, tienen que tener en cuenta de avisarle. Usted le dice, mira, tengo que hacer una placa de un neumotórax, y ellos lo que hacen es aumentar la irradiación. Entonces la van a ver mucho más negra, más oscura, ¿sí? Más dura a la imagen. Y eso tiene que ver porque justamente lo que intentamos es poder llegar a ver las líneas de la pleura, y en este caso no, porque es muy grande, ¿sí? Y poder distinguir, obviamente, bueno, todo lo que les estoy contando como alteraciones. Fíjense que también puede haber aerofagia, ¿sí? El paciente respira por la boca, traga aire y hay aire en la cámara gástrica, ¿sí? Bien. Bueno, miren la tomografía ahora, ¿sí? Fíjense, es bien clara la imagen, ¿sí? Podemos ver el pulmón que está bien colapsado, ¿sí? Está colapsado, vemos la línea de la pleura, acá se distingue perfecto la línea de la pleura. Esto es aire en el espacio pleural, ¿sí? Ausencia total de trama pulmonar, esto está bien tramado, ¿sí? Toda el parénquima bien vascularizado, y acá nada, es aire, 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 ¿sí? Que vamos a tener que drenar. Bien, y así es como se ve la tomografía, la ecografía en un neumotórax, ¿sí? Esta es la imagen que vamos a ver, que nos va a dibujar en un parénquima normal, y esta es la imagen que voy a observar cuando estoy frente a un neumotórax, ¿sí? Tratamiento, idem. Hay que sacar a ese aire del pulmón, ¿sí? Si no sacamos al aire del pulmón, vamos a estar en problemas, sobre todo el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente, ¿qué pasó? Colapsó el pulmón, comprimió, está comprimiendo el corazón, no puede respirar, no puede ventilar, ¿sí? Bien. Procedimiento de urgencia puede ser, como hicimos antes, una toracocentesis. Se punza y se drena el aire. Una vez que se drenó el aire, muchas veces lo que se hace, si es un moderado, luego se deja colocado un tubo de avenamiento pleural, ¿sí? Acá tienen. ¿Dónde se va a hacer? No lo dije. Algo que es importante. ¿Dónde se va a hacer la toracocentesis? ¿Sí? Cuando es de urgencia. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular, ¿sí? Ahí tanteamos la clavícula, espacio, costilla, segundo espacio, punzamos por encima de la tercera costilla, sobre el segundo espacio, ahí se va a punzar. Bueno, y acá también les dejo un video, ¿sí? Para que veamos, cortito, a ver si
Bueno, ahí, cortito. Bien, bueno, lo que vimos entonces hasta acá era una toracocentesis y en los casos de los neumotórax grado 2-3, por lo general se deja colocado un tubo de avenamiento pleural, ¿sí? Hasta buscar la reexpansión del pulmón, ¿sí? Una de las cuestiones, algo que es importante que tenemos que evaluar, ¿sí? Cuando se coloca el tubo de drenaje, vamos a ver que cuando el paciente inspira, ¿sí? Vamos a ver que el líquido asciende y vamos a ver una oscilación, ¿sí? Sube y cuando expira, baja. Ahora, inspira, expira, inspira, expira. Entonces el líquido va a estar oscilando en el tubo, en el frasco o en el tubo, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que vaya drenando. Y si cuando el paciente saca el aire, es decir, expira, se hacen burbujas, burbujea ese frasco, nos está marcando que hay una patología, que es la fistulización. Es decir, si yo veo que burbujea, eso es patognomónico de fistulización. ¿Qué significa? Que hay fistulización, que hay ruptura o lesión de la vía aérea, ¿sí? O que está perforada, está habiendo escape de aire
desde alguna perforación, que es una comunicación con el pulmón. O sea, que la pleura visceral esté lesionada y esté pasando aire de la vía aérea hacia el espacio pleural. Esa es la fistulización y lo vamos a ver siempre en la expiración y cuando hace burbujas, ¿sí? Obviamente que si lo hace en la inspiración y en la expiración, en los dos tiempos, me está hablando de una fístula grande, de una lesión importante. Miren, yo acá les paso el video de un paciente en el hospital, paciente COVID, ¿sí? Ahí ven el líquido, sube y baja, ¿sí? Inspira y expira, ¿sí? Es medio traumático, pero un neumotórax, y como es paciente COVID, se les coloca filtros virobacterianos a la salida, ¿sí? Es un hemotórax, perdón, un neumotórax, ¿sí? Pero la colocación del tubo fue medio traumática, por eso puede ser que lo vean como medio hemorrágico, pero en realidad es por la colocación del tubo, ¿sí? Pero era neumotórax. Y a la salida, como es un paciente COVID, para limitar la aerolización de la salida del virus hacia el medio y bajarlo como contaminante ambiental para el resto del equipo, se le coloca a la salida un filtro virobacteriano. Esto es actual, esto es de ahora, no se hace convencionalmente en todos los neumotórax, ¿sí? Esto es en esta situación. Puede ocurrir que el paciente tenga un neumotórax, le colocan el tubo del drenaje y no sale, no expira, no termina de mejorar el pulmón, de expandirse el pulmón. Esto se puede colocar a presión negativa, ¿sí? Para que vaya succionando y bajo presión, en vez de esto quedar conectado al aire libre directamente, se coloca otro frasco bajo presión negativa para favorecer la reexpansión del pulmón. Bien. Bueno, y dentro de las otras patologías de la pleura que me quedó para nombrar está la paquipleuritis, ¿sí? Que es una patología, si bien no es muy frecuente de encontrar, es una lesión, patología bastante compleja, porque lo que se caracteriza justamente es por la adhesión de las hojas pleurales, y se engrosan, quedan como acartonadas, ¿sí? Hay mucha formación de tejido conjuntivo fibroso entre ambas hojas, a lo cual es dura, la torna fibrosa y limita la expansión. Por lo tanto, me genera un componente restrictivo importante para ventilar y son de soporte quirúrgico. Bueno, acá tenemos una imagen de una paquipleuritis. Acá sobre la derecha pueden ver que tienen una placa de tórax normal, y acá a la izquierda tenemos una placa con una paquipleuritis que afecta todo lo que sería el parénquima del pulmón izquierdo, ¿sí? Y fíjense cómo el pulmón izquierdo no ventila, está totalmente restrictivo, y el pulmón derecho pasó a cumplir una función vicariante, ¿sí? Y termina desarrollando un enfisema, ¿sí? Acá ven, todo este pulmón no trabaja y este termina desarrollando enfisema por compensación. Estos pacientes por lo general van a tratamiento quirúrgico. Bueno, en cuanto a lo que es el abordaje kinésico, ¿sí? Específicamente para el derrame pleural, dentro de los objetivos fisiológicos que nos vamos a proponer es trabajar sobre mejorar la acción desfibrinante y para activar lo que es la reabsorción del líquido, ¿sí? Acá es importante que aclaremos algo.
Cuando un paciente tiene un derrame mínimo, muchas veces el tratamiento, el soporte es tratamiento farmacológico, muchas veces se trabaja con diuréticos para estimular la reabsorción del líquido. Y también hay una cuestión que nos tiene que resultar interesante para la hora de tratar a estos pacientes. Muchas veces, cuando el paciente tiene un derrame moderado y nos piden que los ayudemos con tratamiento kinésico, algo que tenemos que tener en cuenta es que mientras no se drene a ese líquido, no se saque a ese líquido, no vamos a poder tener mucho resultado kinésico. ¿Por qué? Porque mientras persista el líquido, persiste la posibilidad de formación de atelectasias. Nosotros podemos ayudar o colaborar en una reabsorción, pero no quiere decir que el trabajo kinésico es un reabsorbedor de líquido por excelencia, ¿sí? Así que eso es importante a tenerlo en cuenta. Y si el paciente tiene un derrame masivo, tampoco vamos a poder ayudarlo kinésicamente porque el tratamiento es quirúrgico puro. Una vez que se extrajo el líquido y está drenado, en tal caso sí podemos ayudarlo, pero mientras no esté drenado, muchas veces estamos limitados. Dentro de los agentes kinésicos que vamos a utilizar, vamos a recurrir a los decúbitos selectivos, los ejercicios respiratorios de patrones musculares respiratorios y las maniobras manuales. Dentro de los decúbitos selectivos, ¿sí? Si bien hay la posibilidad de poder pedirle al paciente que se coloque se coloque en decúbito sobre el mismo lado de la afección o contra el lado heterolateral, o por lo general, y acá es donde nosotros tenemos más una preferencia, que es la posición de semisentado, ¿sí? Es una posición que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo porque favorece en ventaja mecánica al diafragma y donde podemos trabajar al paciente utilizando toda la musculatura eh, eh, para favorecer la mecánica torácica, ¿sí? Entonces, eh, si bien podemos trabajar con decúbitos selectivos, quizás por excelencia la sedestación es la más buscada. En cuanto a los patrones musculares respiratorios, bueno, los patrones diafragmáticos y los musculares intercostales son los que más vamos a utilizar. Dentro del patrón diafragmático vamos a trabajar mucho con los sollozos inspiratorios, siempre desde capacidad residual funcional a capacidad pulmonar total. No estamos limitados a un decúbito, lo podemos hacer en cualquier posición, pero vuelvo a lo que les decía antes. Preferentemente posición semisentada es la mejor porque justamente gano trabajo mecánico. Y dentro de los ejercicios respiratorios, una elección una de las más recomendadas son los ejercicios contra resistencia. Es decir, ejercicios respiratorios donde yo le ofrezco una resistencia a la salida del aire, ya sea soplando un guante, inflando un globo, ya sea soplando a través de una bombilla o una bombilla bajo agua. Eso lo que me hace, lo que me está ofreciendo esa resistencia es generar en forma indirecta una PIP. Al generar PIP favorecemos la reexpansión, ¿sí? Y muchas veces se usan los inspiradores de incentivo, ¿sí? Que son, hasta los podemos hacer caseros eh, en el mismo hospital y poder darle eso como ejercicio al paciente. Esos son los ejercicios que se puede decir que son más recomendados. En cuanto a las maniobras manuales, acá es importante primero, si vamos a trabajar en forma selectiva más hacia el diafragma y utilizar más que nada maniobras de compresión y descompresión, pero la realidad que estas maniobras manuales tienen que ir orientadas a, a trabajar en el paciente que no refiera dolor. O sea, tiene que mejorar, ayudar o colaborar en la expansión, asistir en la expansión, pero
siempre y cuando el paciente no refiera dolor. Y esto es importante aclararlo, sobre todo los pacientes con neumotórax que suelen tener dolor, ¿sí?, para respirar. Entonces, siempre que vayamos a trabajar a los pacientes, antes de empezar a trabajar, la primera línea de recomendación que tenemos que generar es no dolor, ¿sí? De paciente es preferible que vayan media hora antes de la atención kinésica, constaten que no está con dolor. Si está con dolor, le piden al enfermero por favor que le dé le aumente la dosis de analgesia para el momento en que vayamos a trabajar. No está indicada, le pedimos al médico que se la pueda administrar, y esos refuerzos de sedación, de analgesia, perdón, son fundamentales para poder trabajar, porque el dolor en el paciente me va a generar más atelectasias, una caja que no va a expandir al 100%, vamos a tener una limitación en el trabajo, y la realidad es que eso no ayuda al paciente y no vamos a encontrar ningún objetivo beneficioso en eso. Bien, tengan en cuenta entonces para el manejo kinésico en los derrames pleurales que si estamos trabajando en causas inflamatorias no vamos a trabajar zonas afectadas, sobre todo en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, tengan mucho cuidado a la hora de trabajar, sobre todo tienen que cuantificar la presencia de fatiga, los esfuerzos, ¿sí? Y que no tengan compromiso hemodinámico, porque es un limitante. Y en cuanto al derrame pleural de causa traumática, o si existiera alguna causa traumática, lo que vamos a tratar de evitar es la maniobra manual y evaluar que no haya lesiones óseas, ¿sí? Porque no podemos trabajar sobre una lesión ósea, sobre una costilla fracturada, por ejemplo, porque eso si no está la lesión, la podemos terminar generando. Y muchas veces recuerden que la fisura de costilla no la podemos llegar a apreciar en una radiografía, y eso es un trabajo manual sobre una fisura, es una fractura inminente, así que tenemos que trabajar sin generar daño al paciente. Respecto a los neumotórax, recuerden que el neumotórax, si es un neumotórax mínimo, no lo vamos a controlar más que nada. Hay que tener mucho cuidado con indicar actividades, ejercicios en un neumotórax pequeño, porque se puede llegar a agrandar, ¿sí? Puede pasar a un moderado y no es lo que buscamos como objetivo, ¿sí? Si es un moderado o un neumotórax masivo, la indicación va a ser tubo de drenaje, sí o sí va a tener que estar drenado, va a estar con un tubo de avenamiento pleural. Una vez que está drenado, podemos intentar trabajar, ayudarlo con ejercicios, respetarlo como dijimos antes, respetar el no dolor, etc. Pero tenerlo en cuenta, porque es fundamental el abordaje médico-quirúrgico muchas veces antes o previo para poder después hacer el trabajo kinésico. Otra cosa que me pareció muy importante, más allá de que podemos trabajar con ejercicios de patrones musculares respiratorios, podemos trabajar con el posicionamiento. Acuérdense que cuando tenemos un neumotórax, la posición ideal para poder favorecer la reexpansión es siempre con la zona afectada hacia arriba, ¿sí? Y a veces les puede pasar que van a tener pulmones donde no tenemos buena expansión, a pesar del tubo no reexpanden, y por eso es que recurrimos al tercer kinésico. A veces le indicamos ejercicios, trabajos respiratorios y tampoco expanden, y muchas veces podría llegarse a utilizar presión positiva intermitente, PPI o IPPB, como la quieren llamar, o pueden recurrir también a la colocación de BNI. Ahora,
Si van a agregar presiones positivas, ya sea un intermitente o una no invasiva, la recomendación es que ese pulmón esté drenado. Si el pulmón si ese neumotórax no está drenado, no tiene indicación, está contraindicado la presión positiva. Y otra cosa, puede ser que esté drenado, pero que no esté funcionando el drenaje. Tampoco la pongo, ¿sí? Porque un tubo de drenaje donde yo no observo que oscile, no veo oscilación, lo veo quieto, quiere decir que no está funcionando. Y si no está funcionando, es lo mismo que un neumotórax que no está drenado, ¿sí? Si yo le pongo presión positiva y no está drenado, puedo llegar a llevarlo a un neumotórax a tensión, lo que lo expone al paciente y lo pone en riesgo de vida, le llegaría a decir, ¿sí? Lo haríamos un neumotórax hipertensivo. Así que por esa razón tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajarlo. Llegamos al final de la clase y me gustaría reforzar el concepto del trabajo sobre las patologías de la pleura. Es una patología que la van a ver con mucha frecuencia en las salas de internación. Eh, Acá los obliga a que manejen mucho la imagenología, que tengan mucho entrenamiento con el medio interno, la gasometría y sobre todo también con la semiología, ¿sí? Acá tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar muy a conciencia y también empezar a abrirle campo a la ecografía como una herramienta muy útil que se hace presente en la actualidad y que es un campo que hasta ahora no teníamos tanta injerencia y ahora se abre y se predispone para que la podamos utilizar y es una herramienta muy útil, ¿sí? Así que bueno, les agradezco la atención y espero que les haya gustado la clase. Que tengan un buen día.